Y bueno, este tema que se me ha permitido tratar es ciertamente un tema bastante importante, al igual que otros que se han tratado, porque sabemos que la mayor cantidad de arbitrajes que se lleva a nivel nacional es arbitrajes dentro del marco de la ley de contrataciones con el Estado, a propósito ahora de una nueva normativa que está por ingresar y tiene sus particularidades, aciertos, posiblemente algunos desaciertos, pero que lo estaremos viendo ya en el camino. Aunque a propósito de las lecciones aprendidas con la actual normativa de contrataciones, espero que esta suerte de aprender en el camino y ciertos tropiezos no vayan a durar tanto como ha durado al ingreso de algunas modificaciones que trajo la ley 30225. Y bueno, el tema específico que quisiera tratar, y a efectos de no abordar tanto tiempo y poder exponer lo pertinente, es sobre la defensa del Estado en el marco de esta nueva ley de contratación pública. Y quisiera abordarlo con la pregunta de a qué nos enfrentamos propiamente el ejercicio de la defensa del Estado y posiblemente a la continuidad del supuesto desarrollado en el artículo 226 del actual reglamento de contrataciones con el Estado. Y es que recordemos que el OCE, con inicios de la ley 3225, tenía la obligación de acreditar a los centros arbitrales ahora, ciertamente con el recorte de sus funciones e incluso cambiando el nombre, cabe una pregunta bastante seria y esperemos que esto se pueda absolver o bueno, superar en el tiempo. Y es que podrá entonces, con esta capacidad de la función de registrar a los centros arbitrales, considerando que dicha función será implementada según las disposiciones finales de la nueva ley de contratación pública de manera progresiva durante todo el año 2025 y muy posiblemente con la experiencia que nosotros hemos visto en el desarrollo de estas prácticas es posiblemente mucho más. Y esta función de acreditar, regular a los centros arbitrales ciertamente no es una fácil, doctores. Recordemos que esta función de registrar, la que va a tener ahora el OE, no es una de acreditación, son ciertamente requisitos que son exigidos por esta normativa para que se ingrese a una lista que definitivamente va a constituir y habilitar a estos centros para que puedan administrar los arbitrajes con participación del Estado. El mismo que estará en etapa de implementación, como le acabo de decir, según las disposiciones finales, durante todo el año 2025 e insisto, muy posiblemente más, y esperemos que no sea así. Ahora, esta suerte de proyección con ciertos temores de la aplicación de esta nueva norma y justamente por lo que les estaba diciendo al comienzo de que posiblemente nos encontremos con una continuidad del supuesto de aplicación del 226 del actual reglamento, ha salido ahora también a propósito esta semana un tema bastante interesante que ha surgido diversos comentarios a propósito de esta resolución emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del cual ciertamente sí comparto la preocupación, no por la elección cerrada de centros, pero sí por el criterio de su elección. Y es que separemos el grano de la paja, no todos los centros son malos. No todo lo que aparenta ser bueno es elegible. Debe existir, sí, criterios para la elección, pero debe existir una elección. Si no se efectúa una lista cerrada, lo que sucedería es que nos seguiríamos encontrando en la misma situación, nuevamente señalo, con la aplicación de este artículo 226 del reglamento. Entonces, seguiríamos siendo normalmente el Estado, que es el demandado, emplazados por centros arbitrales que no fueron designados en el contrato, es decir, el contrato tiene otro centro arbitral designado, que centros arbitrales que emplazan al Estado sin la existencia manifiesta de un convenio arbitral. Entre otros supuestos que han sucedido por muchas entidades, bueno, muchas entidades han señalado esta situación. Entonces, la decisión y acción tomada por el MTC es una que se encuentra en realidad dentro del marco de la segunda disposición complementaria final del decreto de urgencia 020 de 2020 y no es contraria a la normativa de contrataciones con el Estado. El problema, ciertamente, es la discrecionalidad, o bueno, la falta de exposición de la discrecionalidad aplicada en esta, ¿no? ¿Cuál ha sido el criterio para la selección de los centros arbitrales? Que creo que es lo que ha surgido, lo que ha causado bastante controversia. No sé si esta controversia a propósito del
señalamiento a dedo de algunas instituciones, o no sabemos, posiblemente sí hayan tenido un criterio bastante riguroso en la elección, saltó luego a una crítica sobre si debe o no debe existir estas listas cerradas para los centros. Pero insisto nuevamente, si no se aplica, como acabo de decir, principio de legalidad por parte del Estado, si no aplicamos nosotros los que establece la normativa, que como les dije es el decreto de urgencia 020-2020 y la misma normativa de contrataciones, al señalar que el convenio arbitral debería de contener una institución arbitral, entonces ciertamente esta práctica no debería de ser observada o criticada. Nuevamente insisto, la práctica de la elección de los centros. Ahora, ciertamente sí es preocupante, posiblemente ahí el criterio adoptado para la elección de estos centros. Lo que sí me ha sorprendido es justamente estos comentarios que, insisto, posiblemente hayan sido sesgados a propósito de una lista cerrada cuya exposición del motivo de esta selección no ha sido una expuesta a efectos de entender ese criterio y ese valor que lo han efectuado. Pero recordemos que esta aplicación que ha efectuado el MTC, insisto nuevamente, la aplicación es correcta, los criterios podemos entrar en una discusión si se encuentra dentro del marco del principio de legalidad porque están aplicando las normativas que establece nuestro marco. Ahora, pongámonos en la situación actual, día de hoy. La mayor parte de los arbitrajes son iniciados por el privado y esta es efectuada a una elección discrecional. Es decir, si ahora el MTC está efectuando de manera discrecional, entendemos con un criterio, la elección de los centros y ha partido esto de una crítica bastante amplia, pareciera ahí como una suerte de doble moral, a propósito de una última conferencia también que se tuvo en participación respecto a la doble moral que tiene el Estado sobre el pago de los laudos, ¿no? Por un lado sí pagan y por otro lado no pagan. Y en este caso también hay unas críticas ahora por la elección cerrada de los centros arbitrales que ha hecho el MTC, pero en el otro lado también se hacía críticas sobre la elección, o bueno, sobre la existencia de muchos centros arbitrales, pero no tanto por la elección por parte de los privados de manera unilateral de estos centros. Entonces, por un lado sí es válido y por el otro lado no es válido. Entonces, esa suerte de posiblemente doble moral habría que analizarlo. Insisto, seguramente se ha intensificado a propósito de la falta de exposición de criterios, o quién sabe, posiblemente nulo el criterio de elección de esa lista de centros cerrados. No quiero que se entienda de mi parte, por ejemplo, alguna aprobación, nuevamente insisto, a esta lista, pero sí es una exposición en la que desde el mismo sistema de defensa jurídica del Estado, en su momento la Procuraduría General, se ha proyectado y ha interiorizado en la práctica de los procuradores públicos justamente a la aplicación del decreto de urgencia 020-2020 a la disposición complementaria final respecto a su participación en la redacción del convenio arbitral. Entonces, si la pregunta en esta mesa que me ha tocado tratar es ¿cómo debe enfrentar la defensa? En principio, entender esos tres criterios que se ha entendido por parte del sistema de defensa, que es la aplicación de tres puntos muy importantes: la prevención, la colaboración y la retroalimentación. Y este primer punto que estoy señalando sobre la redacción del convenio arbitral, la designación de los centros arbitrales, lo cual implica un conjunto más de situaciones como son las listas de árbitros, las reglas procesales, el componente de sus consejos directivos, sus procedimientos de ética, procedimientos de otro tipo de servicios como son los árbitros de emergencia, entre otros, ciertamente es una elección inicial importante y relevante. Entonces, no se están yendo fuera del marco normativo, están aplicando el marco normativo, pero parece que sí es necesario, eso definitivamente sí es necesario establecer unos criterios y es más aún importante establecer esos criterios de elección, dado que lo que les estaba comentando al principio, la nueva ley de contratación pública en la aplicación e implementación que va a tener esta suerte de acreditación o registro de los centros arbitrales por parte del OSCE, va a implementarse, va a estar en un curso, en un tiempo de implementación, y a ese tiempo de implementación que señala hasta finales del 2025, nosotros conocemos que normalmente estos se tienden a ampliar. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque nosotros sabemos, ya esto ha sido tratado en muchas conferencias, estoy segura que también en varios de estos en los que posiblemente no me haya podido conectar, ha sido tratado bastante que hay centros y centros arbitrales. Yo brevemente voy a comentar un solo caso, no voy a mencionar el centro por respeto obviamente
En tanto el principio de, también de inocencia, ¿no? En tanto no sean condenados, hay que asumir la inocencia de todas las personas y también es un tema de protección y respeto a cada uno de ellos. Pero hay centros arbitrales cuya constitución, cuya cara, que será el árbitro, que creo que es el único de este centro, causan ya bastante preocupación. A la entidad se le emplazó por parte de un centro arbitral a propósito de una controversia llamada por una persona natural que no tenía ningún contrato con la entidad, pero simplemente le emplazó en una demanda de indemnización. Y nosotros al momento de ejercer la defensa y obviamente ahí ejercer todas las excepciones pertinentes que se nos habilita la normativa, llegó un punto en que el árbitro, haciéndose llamar un árbitro de conciencia, que está arbitrando con participación del Estado, lo que hizo fue señalar que él iba a determinar las responsabilidades civiles de la entidad, así como de los abogados que ejercen su defensa. Es decir, prácticamente nos estaba diciendo, por estar acusándome, yo también te voy a dar responsabilidades civiles. Sinceramente, yo no me quedé tranquila y dije, voy a conocer dónde queda este centro, porque el centro, los que me conocen saben que vivo lejos, pero este centro todavía muchísimo más lejos, pero quise llegar a ese punto. He podido llegar a ese punto, he efectuado una búsqueda incluso también en Ministerio Público y el representante de dicho centro arbitral es una joyita de joyitas, porque tiene denuncias desde estafa, desde asociación ilícita, desde coacción, falsedad en denuncias, usurpación, hurto, lesiones, lesiones graves, extorsión, banda criminal, homicidio simple, trata de personas, y no sigo leyendo porque todas las denuncias se repiten. Entonces, la situación de la defensa por parte del Estado y también por parte del privado, porque el privado también puede ser perjudicado por esta suerte de libertad de centros arbitrales y que nuevamente, insisto, en estos momentos nos encontramos en una situación preocupante que no solamente tiene que ser materia de conferencias y tratarlos a modo de exposición, sino esto tiene que ser parte y presente de propuestas que puedan implementarse. Actualmente sí hay una comisión en el Ministerio de Justicia que va a implementar seguramente estas tratativas desde esta delegación de facultades que ha hecho el legislativo al ejecutivo para ver lo pertinente al RENACE. Seguramente van a implementar algún potenciamiento a este registro a efectos de ir regulando esta situación en tanto se implemente la nueva ley y una vez implementada la nueva ley se vaya implementando progresivamente durante todo el 2025, si posiblemente más, lo que es este registro de centros arbitrales. Entonces, mientras tanto, sí tenemos que efectuar algún cambio, tenemos que hacer una protección, no a las partes, no es una protección al Estado, no es una protección, bueno, definitivamente es una protección al Estado, definitivamente es una protección al privado, pero es una protección al mismo procedimiento, a la institución arbitral para que deje de estar haciéndose críticas sobre su validez o permanencia fueran o no fueran convenientes. Definitivamente es conveniente. El Estado, a propósito del todo el tiempo que ha venido participando en arbitrajes de esta naturaleza, ha demostrado una evolución fenomenal, aplaudible bastante en muchas entidades. Entidades han iniciado ciertamente procesos arbitrales en las que las estadísticas en su momento establecieron que no había un avance o no había una buena defensa, pero eso tenía muchas también justificaciones o explicaciones del por qué, desde la misma ejecución de los contratos hasta sí una posiblemente defensa no efectiva a propósito de la falta de capacitación en esta jurisdicción que normalmente los procuradores, los abogados estaban habituados al Poder Judicial. Pero hoy en día ya el ejercicio de defensa es una bastante efectiva y eso creo que lo pueden dar fe muchos árbitros, muchos centros arbitrales. La última estadística que estuvo trabajando la Procuraduría General del Estado arrojaba en un periodo de 2 años del 51% de laudos a favor del Estado. Entonces, si alguno sale señalando nuevamente una estadística antigua, diciendo que el Estado no litiga bien, el Estado pierde los arbitrajes, ciertamente es una información, considero yo, no actualizada y no real. Entonces, a propósito de la nueva normativa en contratación pública, ¿a qué más nos estaríamos nosotros
enfrentando, no sé si es la palabra correcta de decir como si fuera algo controvertido. Creo que tendríamos que adecuarnos a propósito incluso de las lecciones que debemos aprender hoy en día de lo sucedido, es la incorporación de la figura del árbitro de emergencia en el reglamento en la ley de contratación pública en la sección pertinente de medidas cautelares. Y pareciera que lo hubieran metido de tacón nada más, porque no han hecho un desarrollo, parece que todo el desarrollo lo están pasando para el reglamento, pero aquí simplemente han señalado que en donde no sea de aplicación el árbitro de emergencia. Y la pregunta cae de madura: ¿cuándo es aplicable el árbitro de emergencia? Si esta figura ni siquiera ha sido desarrollada en la ley de arbitraje. Recordemos, y eso también lo he señalado en muchas otras oportunidades, que la máxima, el techo de los funcionarios públicos es el principio de legalidad. ¿Cómo podría aplicar algo que no se encuentra regulado? Aquí simplemente lo han esbozado, y lo han esbozado para luego ser esto regulado, me imagino yo, en el reglamento. Pero ¿acaso no hemos aprendido de las lecciones que nos trajo la 26850, que tuvo que ser modificada drásticamente por el decreto legislativo 1017, cuando en su momento no reguló plazos de caducidad en la ley, sino lo desplazó al reglamento? Pareciera que no estuviéramos nosotros aprendiendo de nuestros errores, de lo vivido. La capitalización del conocimiento es importante, importante para todo aspecto de nuestra vida, y es uno de los 3 puntos que siempre se ha expuesto en la defensa jurídica del Estado, y también lo he mencionado hace un momento. La prevención, que es básicamente lo que he hablado ahorita del convenio arbitral, de la participación en el convenio arbitral. La colaboración, que es la participación activa de los órganos de defensa con sus áreas técnicas. La defensa no es simplemente legal, definitivamente hay muchos instrumentos técnicos, la cual tienen que ser desarrolladas durante todo el proceso arbitral. Y definitivamente la retroalimentación, incluso un laudo perdido tiene información valiosa que le puede permitir a la entidad mejorar en los errores que se han cometido durante la ejecución contractual, y posiblemente sí, definitivamente, en el ejercicio de defensa, a efectos que los procuradores públicos, los abogados que ejercen la defensa, puedan adecuar muy bien los argumentos de defensa en los siguientes casos. Estas son recomendaciones que debemos tener presente a propósito de la defensa del Estado en la nueva ley de contratación pública. ¿A qué nos estamos enfrentando a esto? Siempre un comentario pertinente a propósito de esta situación de la elección de los centros y esto que cayó con esta resolución que fue emitida por el MTC. Y a propósito, esta resolución también lo que nosotros nos trae en estos momentos, e incluso los funcionarios del Estado, tenemos que hacer críticas internas sobre el mismo funcionamiento. Esto nos trae también a una suerte de análisis respecto a la falta de coordinación interna, ¿no? Interna dentro de las unidades y de las entidades. Por ejemplo, los pronunciamientos de la Dirección General de Riesgo del OCE con la DTN. El primero menciona que la entidad no puede imponer un centro de arbitraje en las bases, pero el Estado entonces, pero el privado entonces sí puede imponer al Estado la designación unilateral de un centro arbitral. Entonces hay un tema aquí, y justamente es la DTN, contrario a lo que dice la Dirección General de Riesgo del OCE, quien señala en opiniones que sí se puede designar, establecer a una institución arbitral. Entonces, hay que uniformizar estos criterios, hay que uniformizar estas opiniones técnicas de nuestros organismos a efectos de ir en armonía en todas estas situaciones, pero definitivamente, vuelvo a reiterar, hay que tener un criterio elevado respecto a la designación de los centros arbitrales, si es que muchas otras entidades van a empezar a copiar esta práctica que, como les digo, es una dentro del marco, considero yo, dentro del marco del principio de legalidad, pero ciertamente hay que ajustar ahí los criterios de elección de los centros arbitrales. Por ejemplo, aquí en Salud tenemos unos criterios de elección de centros arbitrales que van desde el prestigio, que van desde el tiempo en el ecosistema arbitral, el reglamento arbitral conocido, porque muchos de ellos ni siquiera son conocidos en sus páginas, la existencia de códigos de ética, los integrantes de sus órganos colegiados, los integrantes de sus nóminas de árbitros, la tabla de determinación de los gastos arbitrales, definitivamente, la cuantía de secretarios, las certificaciones que acrediten su calidad,
y que forme parte o responda de una institución con vocación de permanencia, tales como universidades, colegios profesionales, cámaras de comercios, entre otros. Son criterios que hay que tener en cuenta para no simplemente efectuar decisiones de manera liberal, incluso yendo en contra de disposiciones de normativas de control. Entonces, esto sería por mi parte, es una crítica, pero también es un llamado en tanto son estas situaciones las que tenemos que pasar en estos momentos, pero también con una proyección de problemática que posiblemente todavía vamos a tener que pasar durante todo el año 2025 en lo que va implementándose esta figura. Ciertamente hay una necesidad de selección, de designación de una entidad, por lo menos que si sucede esto y todavía hay una cierta libertad en la aparición y en la designación de los centros arbitrales, por lo menos una institución en la cual uno pueda efectuar alguna queja, algún procedimiento ante el cual pueda haber una suerte de regulación de dichas instituciones arbitrales. Muchísimas gracias.